Hola, buenas noches para todos los que se han conectado, para todos los que están asistiendo a esta tercera charla del Simposio Virtual IMA 2020 sobre artritis reumatoidea temprana. Una perspectiva actual, desde el inicio al diagnóstico precoz y manejo. Hoy vamos a realizar la tercera charla sobre pasado, presente y futuro del tratamiento de la artritis reumatoidea, optimizando la terapéutica. Bienvenidos todos. De antemano, darle los agradecimientos a Pfizer por auspiciarnos el servicio para lograr llegar a todos ustedes. Vamos a comenzar con la charla. Ok, bueno, ahí ven la primera diapositiva. Vamos a hablar del pasado, presente y futuro del tratamiento de la artritis reumatoidea, optimizando la terapéutica. ¿Qué les comento? Este es un tema interesante y tiene 4 partes, de las cuales en el día de hoy lo voy a desarrollar las 3 primeras, o sea, pasado, presente y futuro del tratamiento de la artritis reumatoidea. Optimizando la terapéutica lo vamos a dejar para el próximo jueves, dentro de 15 días, y lo enlazamos con la charla de ese día. ¿Sí? La charla se me hizo muy larga y en realidad es larga. Voy a tratar de ver en qué podemos acortarla en un momento dado. Por lo tanto, tuve que dejar esa última parte para después. Aquí recordarle que vamos a tener las 8ª jornadas de reumatología médica virtuales el día sábado 3 de octubre. Entonces, una breve presentación. Mi nombre es el doctor José Salasiado, soy médico internista, docente de la Universidad Libre Metropolitana, maestro de la reumatología panamericana. ¿Sí? Maestro de la reumatología panamericana. Soy el director de IMA, Investigación Médica Atlántico. Entonces, un concepto general sobre artritis reumatoidea, para recordarle que es una enfermedad autoinmune de carácter poligénico sistémico, caracterizada por inflamación, o sea, la sinovitis, y la destrucción progresiva del cartílago articular, hueso subyacente, además de las manifestaciones extraarticulares asociadas a una elevada y grave comorbilidades. Conceptos generales: la artritis reumatoide, como le dije, compromete las articulaciones donde hay membrana sinovial. Además del dolor crónico, es una enfermedad que presenta discapacidad física y potencialmente puede comprometer otros órganos de la economía como cardiopulmonar, gastrointestinal, psicológico, la depresión, que es considerada una enfermedad autoinmune de un gran impacto económico, por lo cual el gobierno colombiano la tiene como única enfermedad de alto costo. Y como le decía, reduce la calidad de vida. La prevalencia está en menos del 1% de la población general y aproximadamente la 2/3 parte, como habíamos visto en las charlas pasadas, presentan anticuerpos anticitrulinas positivos, lo cual es un predictor de mal pronóstico y hace que la enfermedad sea mucho más agresiva. Esta diapositiva, que de pronto es conocida por algunos de ustedes que a través del tiempo
he dado en mis charlas, es para ver la evolución de los medicamentos en el tratamiento de la artritis, comenzando en la década del 30, en donde comenzaron el tratamiento con antimaláricos, corticoides, antimaláricos de penicilamina, ciatioprina, ciclofosfamida. En la década del 90, sales de oro, sulfasalacina, leflunomida, hasta el año de 1998, cuando ha aprobado el primer biológico, que fue el infliximab. Luego siguió Etanercept, adalimumab, rituximab hacia el año 2000, abatacept, tocilizumab en la década del 2010-2020, 2000-2010, y entre el 2010-2020 tenemos certolizumab, golimumab y las pequeñas moléculas tofacitinib y baricitinib. Entonces, en el tiempo tenemos el pasado, que es hacia la década del 90, que tenemos la transición del tratamiento piramidal, luego a la época actual en el cual nos manejamos con biológicos, biosimilares y pequeñas moléculas, y hacia el 2050 en el cual vamos a tener nuevos targets o nuevos objetivos del tratamiento, las pequeñas moléculas, los biosimilares, y no sabemos qué otra cosa puede haber hacia esta época. Entonces, con relación a la evolución del enfoque terapéutico y en base a lo que le comentaba previamente, nosotros tenemos que en el pasado, entre los años 30 y 60, lo que teníamos era monoterapia y teníamos más antiinflamatorios, corticoides, más que drogas inmunosupresoras. Luego, del año de 1960 a 1990, vino el tratamiento piramidal, que el tratamiento piramidal, ahorita lo vamos a ver, no es más que comenzamos por AINES, corticoides, y vamos aumentando inmunosupresores, etc. Luego, de la década del 90 hacia adelante, ¿sí? Ya hubo la inversión de la pirámide y ya se comenzaron otros conceptos como tener una terapia más agresiva, tener una terapia de intervención temprana, tener una terapia combinada de medicamentos y hacia el 2000 hacia acá la terapia biológica. O sea, que esto podemos hablar que esto es el pasado y acá tenemos la famosa pirámide. Entonces, la famosa pirámide es esta que ven aquí en color azul, ¿sí? En el cual teníamos los antiinflamatorios, la aspirina y otros antiinflamatorios. Si no mejoraba con esto, pasábamos a baja dosis de corticoides y luego el tratamiento combinado con los diferentes fármacos modificadores de la enfermedad. Esto fue hasta el año 90, década del 80-90, se invirtió la pirámide. ¿Qué es invertir la pirámide? Como la ven aquí en amarillo, invertir la pirámide es que apenas hagamos el diagnóstico de artritis reumatoidea, tenemos que comenzar con drogas modificadoras de la enfermedad, siendo la principal la conocida por ustedes, el Methotrexate, etcétera, 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 que vamos a ver ahorita, se lo voy a comentar cuáles son esas drogas modificadoras. Y luego de ahí seguimos para arriba. ¿Qué es para arriba? Que si no hay mejoría con las drogas modificadoras, vienen los biológicos, viene la combinación y luego están los nuevos medicamentos que se conocen. Entonces, al comienzo era una pirámide que luego hubo 1960, 1990, época en que comenzó la transición de la pirámide. Cuando yo llegué en el año, yo me gradué en el año de 1990 como reumatólogo. En esa década del 90, entre 1990 y 2000, ¿sí? Yo logré trabajar en el Seguro Social y para todos, bueno, para los mayores, ellos recordarán que dentro de los criterios, perdón, dentro de la guía que había, uno se seguía por la guía del Seguro Social y ASCOFAME, ¿sí?
Y en esa época, esta guía revisé y la bibliografía más reciente de esa guía era de 1997. Y en esa guía el tratamiento farmacológico que había era antiinflamatorio, corticoides, los medicamentos inductores de remisión, antimaláricos, de penicilamina, sales de oro, sulfasalacina, metrotesate, aciatioprina y otros agentes. Yo aprendí reumatología aplicando sales de oro en Montevideo, Uruguay, en el Instituto Nacional de Reumatología. Era el medicamento que teníamos estrella y el metrotesate que se asomaba por ahí, década de 1990. Y acá tenemos los diferentes medicamentos que ellos ponen en la guía, ¿sí? Los salicilatos, hidroxicloroquina, sulfasalacida, metrotesate, las sales de oro de uso intramuscular, la vía también oral, de penicilamina, acetioprina y corticoides a baja dosis. Ese era lo que teníamos en la década del 90, finalizando el 2000. Y ya desde ese entonces, en esa época, se buscaba que los pacientes llegaran a remisión, y los criterios de remisión dados por PINAL, que eran los más usados en su momento, era rigidez matinal menor de 15 minutos, ausencia de signos o síntomas o signos de dolor, no fatiga, ausencia de sensibilidad articular a los movimientos, no inflamación a nivel de los tejidos blandos, a nivel articular, y una BCG menor de 20 en la mujer o de 20 en los hombres. Esto fue publicado en 1981 y aún en la época de acá del 2000 ya todavía se aplicaban. Ojo, desde aquel entonces hasta este momento, definir qué es remisión en artritis reumatoidea es un dolor de cabeza para todos los médicos. Hacia el año de 2002 salieron las guías de manejo de artritis reumatoidea del Colegio Americano de Reumatología, que es esta que aparecen acá y que nosotros en las charlas hicimos esta diapositiva que es más o menos lo mismo. ¿Sí? El reumatólogo debía ver el paciente, pero quien lo veía primero era el médico de atención primaria o el médico general. Entonces, en el algoritmo de tratamiento del Colegio Americano, habían 3 puntos clave. Establecer un diagnóstico temprano. Fíjense, año 2000 ya se comenzaba a hablar del diagnóstico temprano. 2, paciente diagnosticado con artritis reumatoidea, iniciar terapia con drogas modificadoras de la enfermedad y evaluar si la enfermedad estaba activa o no. Entonces, si los pacientes tenían una buena respuesta o tenían una respuesta inadecuada, seguía el algoritmo en relación con los DIMAR, que era lo que teníamos, ¿sí? Metrotesate inicialmente, ¿sí? Solo o combinado, y si tenía buena respuesta, pues seguíamos aquí en la misma lucha con estos medicamentos. Pero si no había una buena respuesta, hacíamos la combinación y ya se hablaba en el año 2000 de los biológicos. En el año 1998 se aprobó por la FDA el primer biológico, que fue el Infliximab, y luego vino el Etanercept, como le decía ahorita, y lo voy a comentar más adelante. Entonces, aquí se viene ya con los conceptos de terapia combinada, ya sea de drogas modificadoras o drogas o combinadas con biológicos, y ahí íbamos, digamos, viendo cuál era el medicamento que mejor le iba al paciente para evitar los síntomas o el daño estructural. En esta época, década del 2000, a grandes rasgos, hablábamos inicialmente, ¿sí?, de que desde el punto de vista medicamentoso utilizábamos las drogas modificadoras que había, los AINES y los corticoides. Y como terapia puente, utilizábamos las drogas que aliviaban síntomas como eran AINES y corticoides mientras estos comenzaban a actuar. Además del tratamiento no farmacológico. ¿Sí? Entonces,
En el tiempo tenemos pasado, presente y futuro, que es lo que yo hoy trato de comentarle brevemente. Ya vimos hacia la década del 90, ahora vamos a hablarle de la época actual, año 2020, en la cual tenemos, o es la era de los biológicos, de las pequeñas moléculas y de los biosimilares. Brevemente, para comentarle la guía del 2015, entonces, 2012 sacaron las guías americanas y nuevamente en el 2015 la volvieron a tomar. Entonces, ellos, importante en esa guía es que definieron que artritis reumatoidea temprana es aquella que es menor a 6 meses de duración. Siempre hay el conflicto en ponerse de acuerdo qué es remisión y qué no es remisión, por un lado. Y por otro lado, y ponerse de acuerdo, como hablábamos en las charlas anteriores, qué es una artritis reumatoidea temprana, cuánto es el tiempo. Ellos en el 2015 definieron un año, perdón, 6 meses. La gran mayoría de los demás países, incluyendo EULAR, muchos de los países es un año, y aquí en Colombia también nos definimos como un año. Ellos también definen todo lo que son los medicamentos, que no lo voy a repetir porque más adelante los voy a decir, que hay en el momento del 2015. Entonces ellos hacen dos algoritmos importantes, que es uno sobre artritis reumatoidea precoz. Entonces, en este algoritmo de artritis reumatoidea precoz, ¿sí? Ellos ponen si los pacientes con artritis reumatoidea temprano precoz tienen baja actividad o moderada actividad. Y en base a eso, de baja o de moderada actividad, van agregando los medicamentos, ¿sí? En esta primera etapa, con drogas modificadoras, si la enfermedad persiste activa, entonces ya viene la combinación de drogas modificadoras de la enfermedad más un biológico, tipo anti-TNF o no anti-TNF. Y vemos si el paciente mejora, si tiene una moderada o una alta actividad, y ya aquí en este lapso de tiempo, por lo menos si pasa el año, ya hablamos de una artritis reumatoidea establecida. Entonces aquí lo vemos algo mejor. Artritis reumatoidea temprana, si tiene baja o moderada actividad, le damos drogas modificadoras o combinadas. Si persiste alta actividad o, o moderada actividad, antes, vuelvo a la primera, todo esto que ellos hacen en este algoritmo es para buscar tratamiento por objetivo, el T2T, que de eso le puedo hablar de pronto la próxima vez algo, sí. Entonces, tratamiento por objetivo, el T2T, que es llevar al paciente a remisión o a baja remisión. Entonces, ese es el algoritmo que ellos llevan, ¿sí? Y si el paciente iba por acá, tiene moderada o alta actividad, le hacemos la combinación de los medicamentos, y si no, ya pasamos a artritis reumatoidea establecida, que es esta diapositiva un poco más cargada. Entonces, fíjense, el algoritmo de la artritis reumatoidea establecida también, T2T. El objetivo es alcanzar T2T. El objetivo es baja remisión o remisión del paciente. Entonces tenemos en la primera etapa, digamos, de la artritis reumatoidea establecida lo mismo. Persisten elementos de baja actividad o de moderada o alta actividad, igual le damos las drogas modificadoras. Si no hay mejoría, hacemos la combinación, y fíjense que aquí interviene el tofacitinib. En el 2015 ya aparece el tofacitinib que se puede agregar, ¿sí? Sí, no hay mejoría, entonces vamos viendo si le damos un no inhibidor de anti-TNF o un inhibidor de anti-TNF, y vamos viendo si hay
mejoría o por el contrario persiste la enfermedad. Y así vamos viendo en general también acá cuando comenzamos con biológicos igual, ¿sí? Si agregamos o cambiamos un biológico, si es moderada o no, múltiple la falla biológico, volvemos a lo mismo. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que le quiero decir? De que si hay falla a un biológico, que vamos a ver ahorita, tipo anti-TNF, le podemos dar del grupo diferente del anti-TNF. Y vamos viendo con cuál paciente, con cuál medicamento el paciente va mejorando y vamos viendo si el paciente está en moderada o alta actividad o leve. Y eso también ahorita le voy a hablar sobre esos conceptos brevemente. En el 2013, 2014, el ULAR sacó también sus recomendaciones con relación a las drogas modificadoras y el uso de biológicos, y ellos ya definieron en un momento dado lo que venimos hablando hoy. DIMAR sintético son aquellos metrotexate, sulfasalcina, leflunomida, antimalárico. DIMAR de pequeñas moléculas o pequeños targets, tofacitinib, que son los inhibidores de la JAK quinasa. Drogas biológicas, los anti-TNF, que son adalimumab, certolizumab, eternecet, infliximab, golimumab. Inhibidores de la coestimulación, abatacept, anti-CD20. Inhibidor de interleuquina 6, tocilizumab, y el inhibidor de interleuquina 1, nanquirra, que no tuvo muchos éxitos. Y ya en su momento, aquí en este año 2015, hablábamos de los DIMAR biosimilares, en el cual en ese momento estaba aprobado el infliximab por la EMEA, y en Colombia podríamos llamar una copia, un biosimilar que en su momento tenía ya mucho tiempo de estar aquí en Colombia, que fue aprobado por el INVIMA. Entonces, ellos dieron 3 principios generales y 14 recomendaciones, que eso sería cuestión de otra charla. Y en el 2014 ellos también hacen un algoritmo parecido al del Colegio Americano de Reumatología. Entonces, diagnóstico clínico de artritis reumatoidea. Ellos consideran entrada, metrotexate se puede dar o está contraindicado. Si el metrotexate se puede dar, se da en monoterapia o combinación con otros drogas modificadores. O si está contraindicado, tenemos leflunomida o sulfasalazina. Siempre les digo que se pueden dar solos o combinados. Estos, en cualquiera de estos dos casos que demos drogas modificadoras, podemos combinar ya y ellos comiencen a precisar un concepto que ya nosotros teníamos, que es corticoides a baja dosis y por poco tiempo. Si ellos logran el objetivo en 6 meses, que es a la baja remisión o remisión, seguimos con el mismo tratamiento. Si no, pasamos a la fase 2. La fase 2 es la falla lógicamente a la fase 1. Entonces, ellos ya comienzan aquí a considerar otros 2 elementos: factores de mal pronóstico o ausencia de factores de mal pronóstico. Y ellos consideran como factores de mal pronóstico lo que hemos venido hablando: la presencia de anticuerpo anticitrulina positivo, la presencia de anticuerpo, el factor reumatoideo positivo, la no respuesta al tratamiento con drogas modificadoras, persistencia del número de articulaciones inflamadas y dolorosas, persistencia de los reactantes de fase aguda, entre otros. Esos son los elementos de mal pronóstico. Entonces, cuando hay elementos de mal pronóstico y hay una falla en la primera etapa, ya ellos consideran, estamos hablando año 2014, que debemos agregar un agente biológico, un inhibidor anti-TNF o abatacept o tocilizumab o rituximab, que era lo que teníamos en ese momento. Sí, no hay factores de mal pronóstico, entonces ellos consideran, antes de llegar al biológico, combinar las drogas modificadoras, o sea, metrotexate, leflunomida, sulfasalazina, etc. Si no se logra el objetivo, pasamos a biológicos. Pero si se logra el objetivo con estos medicamentos, continuamos con este
con este mismo tratamiento. Si no, agregamos un biológico. Si este medicamento biológico no logramos que el paciente mejore en 3 a 6 meses, entonces pasamos a la fase 3. Esta fase 3 es en donde se viene de la falla de la fase 2, en donde vamos a utilizar cualquiera de los medicamentos que hay como biológico. ¿Sí? Si no se logra, volvemos y vemos cuál es el biológico. Yo me acuerdo que cuando estábamos acá, hace la década del 2000-2010, que solamente estaban los anti-TNF, había pacientes que se les ponía adalimumab, el eternecet, infliximab, etcétera, y si no servía uno, lo combinábamos con el otro. ¿Sí? Ya acá, en este momento ya habían otros, no anti-TNF, y también seccionalmente hay pacientes que han recibido más de 3 biológicos o 4 biológicos, pero es lo seccional. Entonces, acá aparece en un momento dado que si no se cumple el objetivo, ya después de hacer todo esto, se podía dar el tofacitinib. Por lo menos después de un biológico, se podía comenzar el tofacitinib y seguía el mismo ritmo. Hacia el año 2018, Smolen y el doctor Aleta dieron una serie de recomendaciones, de principios, en el cual vamos a destacar brevemente, es que hay que hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, que en un momento dado el experto en el tratamiento de la enfermedad reumática es el reumatólogo y esto va en una mejoría del paciente. La importancia del control estricto de la evolución del paciente, eso es clave. El uso temprano de drogas modificadoras, fíjense que van haciendo énfasis siempre en lo mismo. Y que solo es un complemento de la terapia de los antiinflamatorios y los corticoides. Por lo tanto, dentro de los principios que queremos y los objetivos que queremos en el paciente, es que el paciente llegue a una remisión o una baja actividad de la enfermedad. Eso es importante y que sea sostenido a través del tiempo. Importante también destacar las terapias no farmacológicas, que generalmente casi no las tocan, pero es importante la educación del paciente, la intervención psicosocial, el descanso, asesoría nutricional, la de reducción del riesgo cardiovascular, la de lipemia, dejar de fumar, como hablábamos la otra vez, el compromiso de osteoporosis, las vacunas cuando sean necesarias y en la terapia farmacológica, ¿sí? Valorar la actividad de la enfermedad, las comorbilidades, como les dije ahorita, ¿sí? Las restricciones que hay reglamentarias por parte del gobierno de EPS y IPS y dialogar con el paciente en un momento dado para ver cuál es la ruta que tienen estos pacientes en un momento dado para llegar a un acuerdo y, ojo, la presencia de los factores de mal pronóstico. Para evaluación de la actividad de la enfermedad tenemos el CDAI, DAS28, SDAI, conocido por todos ustedes, y son los que nos van a decir si el paciente tiene una remisión o tiene una remisión, una actividad baja o una moderada o una actividad severa. ¿Sí? El DAS28 es uno de los más es 28 por las 28 articulaciones que tenemos, las 10 articulaciones de la interflánca, las 10 articulaciones de la metacarpoflánca, las 2 muñecas, los 2 codos, los 2 hombros, las 2 rodillas y la evaluación de la escala visual análoga. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto por medio ya de una aplicación que hay, hacemos el conteo articular, articulaciones dolorosas, inflamadas, BCG o proteína C reactiva y la escala visual análoga del paciente que vimos ahorita por el paciente. Entonces, por ejemplo, en el caso de este paciente, inicialmente tiene una 28, 7.38, que es de una alta actividad. En los controles hacemos lo mismo y fíjense que ya después de un año de tratamiento más o menos estaba en baja actividad, que es lo que nosotros queremos. Y que por lo menos esto se haga en 3 o a 6 meses.
Los criterios de remisión. Estos fueron dados por el Colegio Americano de Reumatología y el ULAR, ¿sí? Pero no hay un consenso general para todos y se considera que hay remisión cuando hay una o ninguna articulación dolorosa inflamada, la proteína C reactiva normal y la escala visual análoga en 1. Además, los índices de SDAI da 28, 2.6 o SDAI 2.8 también nos indica que el paciente está en remisión. Estos son los medicamentos que tenemos actualmente. Antiinflamatorios corticoides que son para aliviar síntomas, dimar sintéticos, hidroxicloroquina, sulfasalacina, metrotexate, leflunomida, dimar sintético específico, pequeñas moléculas, los inhibidores de la yaquinasa, que es el tofacitinib y baricitinib, los dimar biológicos, inhibidores anti-TNF, que son 5, etardecet, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, inhibidores de interleuquina 1, inhibidores de la interleuquina 6, que es el tocilizumab, inhibidores de la coestimulación, que es el abatacept, y los anti-CD20, que es el rituximab. Estos son los medicamentos que tenemos en este momento. Y para terminar esta segunda parte con relación a la década de 2000-2020, están las recomendaciones ULAR del 2019 que fueron publicadas en enero de este año. Y el mismo concepto, ¿sí? Diagnóstico clínico de artritis reumatoidea, si tiene indicación de metrotexate, si tiene contraindicación de metrotexate, lo mismo le agregamos, comenzamos con metrotexate o con leflunomida sulfasalacina, corticoides a pequeñas dosis por poco tiempo y vemos en 3 a 6 meses si mejoró, seguimos. Y ya aquí viene un nuevo concepto que es la reducción de las dosis o la optimización, que lo vamos a ver la próxima vez. Entonces, si no hay mejoría, viene la etapa 2, en el cual están nuevamente los factores de mal pronóstico, la ausencia de mal pronóstico. Adicionamos cualquier medicamento biológico más inhibidores de la yaquinasa. O sea que los inhibidores de la yaquinasa, el TOFA y el baricitinib, lo podemos comenzar a utilizar si ya tenemos un fracaso en la primera fase de tratamiento. Si mejora, continuar y hacemos la optimización o la reducción de dosis. Si no, pasamos a la tercera etapa en el cual vamos a ir cambiando biológicos del mismo grupo, de otro grupo o con yaquinasa. Y si hay mejoría, continuamos, optimizamos la dosis, reducimos la dosis de los pacientes y si no, vamos viendo cuál es el medicamento que va a mejorar a este paciente. Entonces, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente y ahora vamos a hablar del futuro. Entonces, del futuro hay cualquier cantidad de literatura. Escogí estos 3 que fueron como al azar y coincidencialmente son de publicados en la revista de Reumatología Clínica, que es de la Sociedad Española, junto con la Sociedad del Colegio Mexicano de Reumatología, y ellos tienen diferentes preguntas. ¿Qué pasará en un futuro próximo para el tratamiento del artritis reumatoideo? Esto fue en el año 2017. Este otro, ¿qué perspectiva hay en el tratamiento para la artritis reumatoidea o qué pasará en el futuro próximo? Esto fue el primero que comenté brevemente. Y brevemente también este artículo en el cual habla sobre la terapia emergente con los diferentes anticuerpos monoclonales, publicado en el 2019, que fue el que más aproximación me dio. Entonces, la terapia es emergente en la artritis reumatoidea, un enfoque de los anticuerpos monoclonales. Fíjense, cualquier cantidad de medicamentos que existe. Tenemos las drogas originales o innovadoras, las drogas de pequeñas moléculas, tofacitinib, baricitinib, y los biosimilares. Entonces,
Dentro de las drogas innovadoras tenemos todas las que conocemos en un momento dado a las dosis adecuadas que se dan, que la gran mayoría, digamos, que tiene una buena respuesta. Y destacamos las pequeñas moléculas como el tofacitinib y el baricitinib, que son los nuevos medicamentos que han llegado y que han dado una buena respuesta en estos pacientes. Y tenemos los biosimilares. Aquí en Colombia tenemos el biosimilar del Infracta, el Rencima, y tenemos un biosimilar que acá no así, y el Angevita. ¿Sí? Angevita, el laboratorio Angen, y el Rencima Infracta de un laboratorio hindú. Son los dos biosimilares que tenemos en este año aprobados en Colombia, y de pronto muchos de estos van viniendo, pidiendo pistas para aprobación de estos medicamentos. Aquí en esta otra diapositiva, que está bastante cargada y no la pude fraccionar, ¿sí? Son las terapias biológicas potenciales en el manejo de la artritis reumatoidea, que actualmente se encuentran en diversas etapas de ensayos clínicos en desarrollo. Y ellos nos ponen que en texto negro están todas las que han sido efectivas. Y en texto blanco todas las que no han demostrado ningún tipo de eficacia o la han interrumpido por bioseguridad. Y acá tenemos los nombres de todos estos medicamentos que no han tenido la eficacia, o hay que considerar el riesgo-beneficio, o el mismo sponsor ha decidido terminar. Y fíjense los targets, que es lo que le quiero señalar: interleuquina 15, interleuquina 17, interleuquina 12, 23, interleuquina 21, 20, 22, ¿sí? Contra los linfocitos B, contra los linfocitos T, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que hay cualquier arsenal en un momento dado, viendo el futuro de buscar nuevos medicamentos. Esta es una diapositiva que llega hasta el año 2000, acá yo no veo porque, ok, hasta el 2018 en un momento dado, y fíjense, el recuento histórico de los diferentes medicamentos. En la década del 40, década del 50, ¿qué era lo que teníamos? Sales de oro, sulfasalazina y corticoides, como le decía. Ya en la década del 60, 70, 80, que es la de la pirámide, ¿sí? Acá, finalizando esta década, está el metrotexate, ¿sí? Que fue aprobado por la FDA, y la leflunomida en la década del 90. ¿Sí? Cuando yo regresé a Colombia, después del 90, ya llegaron estos medicamentos, o estaban, y comenzamos a utilizarlos. Hacia el año 2000, comenzando este siglo, como le dije, fueron aprobados el Eternacet y el Infliximab, años 98, 99, en el 2002 adalimumab, 2009 golimumab y certolizumab, y el anakinra, el abatacept, el rituximab, tocilizumab y el tofacitinib fue aprobado en el 2012, es más reciente. Baricitinib 2018, sarilumab 2017. Entonces, fíjense de que a través del tiempo se han ido cuáles son los diferentes medicamentos. Y aquí en esta otra diapositiva es que los originales pierden las patentes. Entonces, hacia el finalización de esta década, 2018-2020, fíjense que ya Anterra perdió el abatacept, pierde la patente, el Humira perdió la patente, ya este año llegó el biosimilar para el Humira, que es el Angevita. El Remicade la perdió en el 2016 y le llegó 2018, 2019, le llegó su biosimilar. Y así sucesivamente todos van a llegar los biosimilares. Esta es otra parecida o igual. Entonces podemos concluir, para no ser tan largo, que los biológicos se han convertido en
en una parte esencial del arsenal terapéutico para la artritis reumatoidea. Podemos hablar antes y después de lo biológico en el tratamiento de la artritis reumatoidea y los pacientes que no mejoran, que aproximadamente es un 40% que no tiene mejoría con las drogas modificadoras, pueden utilizar biológicos y estos pacientes mejoran la actividad de la enfermedad y mejoran su calidad de vida. Se están desarrollando nuevos medicamentos. Estos nuevos medicamentos son los inhibidores de la JAK quinasa, el tofacitinib y baricitinib, que han tenido muy buenos resultados en este momento. Lo que les comentaba, ya comienzan a caducar las patentes de los biológicos y vienen los biosimilares que en estos últimos años, como les decía, ya tenemos 2 y vienen muchos más. Y estos biosimilares, la idea es que vengan con un menor precio, un precio más accesible, lo cual nos da la posibilidad de tener más pacientes con tratamiento. Y lo que se está haciendo y se va a seguir es con relación a nuevos medicamentos, avances en la ingeniería de los diferentes anticuerpos, buscar otras dianas terapéuticas como es la modulación neuroinmune, la terapia génica, la modificación epigenética para el tratamiento de la artritis. Pero dentro de lo principal es cuáles son las estrategias que vamos a aplicar para que el futuro sea mucho mejor, para que el desenlace de la enfermedad sea mucho mejor y de tener una mayor progresión e incluso la cura de la enfermedad. Y entonces es lo que le he comentado, que mediante una inducción, ¿sí?, y mantenimiento en baja o en revisión con la terapia biológica administrada tan pronto como se haga el diagnóstico. Entonces, un concepto que quiero que le quede toda esta noche: diagnóstico de artritis reumatoidea, iniciamos inmediatamente drogas modificadoras de la enfermedad metotrexate, como le he comentado. Y 2, como lo comenté en la primera charla, que si existe o no existe la artritis reumatoidea preclínica, hay que comenzar a tratar a estos pacientes. Incluso ya hay estudios que pacientes que no tienen una artritis evidente ya se comienzan a tratar. Entonces, lo que les decía ahorita, hay nuevos enfoques, nuevas estrategias. Está el uso de células dendríticas telorgénicas, las diferentes interleuquinas que les nombré, entre eso la interleuquina 17, para bloquear el desarrollo de las fases preclínicas tempranas, como le dije, que es lo que nosotros queremos, y con esto buscar que estas futuras investigaciones nos ayuden para determinar qué agente terapéutico, cuál estrategia es la ideal para cada paciente de manera individual. Muchas gracias por, si hay preguntas, recordarle que el sábado 3 de octubre es el Día Mundial de la Jornada Médica, el Día Mundial de la Artritis. Y si hay preguntas, bienvenidas. A ver, ¿ha recibido pregunta, ingeniero? Acá encuentro un mensaje que desde Venezuela nos escriben: buenas noches. Excelente e importante información, doctor. Pacientes confirmados debe ser de Venezuela. Hay pregunta, ingeniero. En el chat hay 2 preguntas, doctor. En el chat. En el chat no, en el chat uno fue lo que leí que dice de Venezuela presente, y hay otro médico que pregunta pacientes con fibromialgia. Me imagino para Dani Suárez, que es quien nos escribe pacientes con fibromialgia, es qué relación hay de la artritis reumatoidea con la fibromialgia, o
¿Se puede ver la fibromialgia en pacientes con artritis? Sí, le comienzo diciendo que sí. La fibromialgia se puede asociar con artritis, ya sea que tenga artritis y se le asocie una fibromialgia, o lo contrario, que tenga una fibromialgia y se le presente una artritis reumatoidea. Y aquí hay un punto clave, importante en el buen sentido de la palabra, con relación a la fibromialgia. Y es que la fibromialgia da dolor osteomuscular generalizado y la artritis da dolor articular localizado inflamatorio. Entonces, hay que entrar a examinar al paciente en un momento dado, a ver el paciente en un momento dado si lo que tiene es un dolor articular localizado inflamatorio de pequeñas articulaciones o si tiene un dolor osteomuscular generalizado. Muchas veces podemos confundir una artritis reumatoidea activa con una fibromialgia activa. Entonces ahí es donde ya viene la experiencia. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea no cursa con alteraciones psicológicas, digamos así, alteraciones de depresión, emocionalmente inestable, conflictos emocionales, conflictos laborales, etc. Entonces esto nos guía que el paciente lo que tiene es una fibromialgia. El paciente con artritis reumatoidea lo que se va a quejar es del dolor, lo que hablábamos la vez pasada, que si le aprietan la mano le duele, etcétera, etcétera. Espero que con esta respuesta, Dani, te logramos satisfacer a tu respuesta, o escríbenos nuevamente. También nos escribe la doctora Estela Albor. La doctora Estela Albor fue una alumna mía hace mucho tiempo, vive en Estados Unidos y nos pone excelente presentación. Gracias, doctora, por este mensaje. ¿Hay algo más allá en la diferente, en Meeting Go o en YouTube? ¿Hay preguntas o en Facebook Live? No, no, doctor, solo saludos. Bueno, esperemos unos 2 minuticos más. Yo voy a montar nuevamente la presentación, ¿sí? Para el jueves 10 de octubre, perdón, 10 de septiembre terminamos este ciclo de conferencias sobre el simposio IMA 2020 virtual. Luego vamos a tener IMA el sábado 3 de octubre, Día Mundial del Artritis 2020, ¿sí? Del cual ya están todos invitados. Y vamos a tratar de tener en noviembre otra jornada sobre temas que me han escrito que quieren que les hable. Entonces, pues vamos a escoger un tema para hablarle en el mes de octubre o a más tardar diciembre para despedir el año. Para terminar, nos escribe Sorangeli Aguilar que pone, gracias, doctor Sala, excelente. Gracias y me despido esperándolo dentro de 15 días para terminar esta serie de charlas. Gracias por estar en contacto con nosotros, gracias por asistir y que tengan buenas noches. Bye, bye.